Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Otra vez es, como suelo decir, es un privilegio estar aquí con ustedes, porque realmente lo siento como un privilegio congregarnos juntos para alabar a nuestro Dios y para escuchar de su palabra y aprender de Él. Esta mañana vamos a seguir en 1 de Juan. Es una carta no muy larga, tiene 5 capítulos, pero vamos poco a poco viendo lo que tiene para nosotros. Ahora estamos siguiendo en capítulo 3, la segunda mitad de capítulo 3, de 11 al final. Para revisar un poquito, hemos visto acerca de la carta que el apóstol Juan escribió la carta a cristianos, a creyentes, lo dejan muy claro, dice hijitos, dice somos hijos de Dios. En muchos versículos es muy claro que escribió la carta a cristianos hablando de la importancia de comunión con Dios. Y mayormente habla de nuestro andar y que sí importa a la comunión y de cuidarnos o guardarnos de falsas doctrinas. Para mantener la comunión con Dios tenemos que mantenernos en la verdad y en la justicia, y como parte de la justicia y en amor. Y en lo que vimos la semana pasada, la primera parte de versículo 3, vimos algunos versículos un poco difíciles, podemos decir, algunos, pero como dice, empieza la sección diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice en versículo 3, ahora somos hijos de Dios. Eso no es difícil de entender. Hablando a personas que habían creído, dice, somos hijos de Dios y seremos como Él cuando se manifieste. Tenemos esta esperanza de compartir en su gloria, de ser transformados. Y luego empieza a hablar del pecado, porque dice que, es en lo que vimos la semana pasada, que el que tiene esa esperanza, en él se purifica a sí mismo. Y hablando del pecado, dice que el que permanece en él no peca. Eso suena raro quizás, pero está enfatizando que el pecado nunca viene de la comunión de Dios. La comunión, la intimidad con Dios, no produce pecado, ni viene de nuestra nueva naturaleza. La simiente de Dios permanece en el que es nacido de Dios. Y dice, no puede pecar. Y otra vez podemos decir, ¿cómo? Porque pecamos. Y Juan dijo que pecamos. Pero no viene de el verdadero yo del creyente. Porque como Pablo dijo en el libro de Romanos, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahora vamos a seguir hablando de la importancia de amor, como dice en la introducción. La clave, o una clave para entender esta sección, es la palabra permanecer, que hemos visto antes. Habla de seguir en comunión. Mayormente en la carta de 1 de Juan, esa palabra, meno, en griego, es traducido permanecer. Pero en esta sección, que vamos a ver hoy de 11 a 24, está traducido en 3 maneras. Permanecer es uno, pero también morar o morar y permanente. La palabra permanente es la misma palabra, meno, permanecer. Vamos a leer los versículos y pausar para pedir que Dios nos ayude a entender lo que tiene para nosotros. De 11 a 24, así dice la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios, otra vez te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Te damos gracias por tu palabra y que no nos has dado sin la enseñanza que necesitamos. Todo lo que necesitamos saber acerca de ti, acerca de nuestra nueva vida, acerca de la eternidad que tenemos que saber, nos has dado en tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos en este pasaje hoy y aprender lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a subir eso. Sí, mejor. Ok. Toda esta sección está hablando del amor y la importancia de amar a nuestros hermanos. Primero, amar en vez de ser como Caín. Obviamente no amó a su hermano porque le mató. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya Juan mencionó en capítulo 2, un mandamiento que es nuevo, pero que no es nuevo. Y está hablando del mandamiento de Jesús. Un momento. Está como cayendo. Voy a hacerlo así. Que Jesús mismo dijo que debemos amarnos como Él nos amó. Desde el principio en el Antiguo Testamento existió el mandato de amar unos a otros. Pero Jesús dijo no solo que debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, o a nuestros prójimos como a nosotros mismos, sino amarnos unos a otros como Él nos amó. Es el mandamiento a que refiere ahora en capítulo 3. Eso está en Juan 13, 34, donde Jesús lo dijo. Y en contraste dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No debemos tener esta actitud. Ser como Caín, quien empezó a odiar a su hermano por celos, envidia. Porque Dios aprobó las acciones de Abel cuando trajo un sacrificio de sangre y no las acciones de Caín trayendo un sacrificio sin sangre. Y no debemos pensar que no es un peligro para un cristiano tener una actitud como la de Caín.
¿Por qué? Porque si no fuera un peligro, Juan no habría escrito este mandamiento. Quizás no vamos a ser tentados a matar a un hermano como hizo Caín, pero podremos caer en la tentación de guardar rencor. Eso es muy común entre los hermanos y es importante que usa el ejemplo de Caín porque mató a su hermano. Estamos aquí hablando de la importancia de amarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Dice que Caín era del maligno, por eso solemos pensar en Caín como un no creyente. Pero Juan ya ha dicho que nosotros podemos ser del diablo en nuestras acciones, hablando a personas salvadas, diciendo que el que no ama a su hermano es del diablo. En cuanto a su experiencia, Caín quizás no es el punto central, pero pensando en Caín, es interesante que Dios habló a él más como una persona. Uno pensaría que hablaría a un creyente desobediente. En Génesis, brevemente, voy a Génesis 4. Donde habla de Abel y Caín. Voy a empezar en 4 o 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y luego, Caín, en vez de cambiar o arrepentirse, dijo a su hermano: vamos al campo, y le mató. Digo que la manera en que Dios habló a Caín, diciendo que el pecado quiere dominarte, cuidado, tú debes dominar el pecado. A mí suena más como Dios hablaría a un creyente desobediente, como que no dijo a Caín: pero ¿qué pasa que no has creído? Tienes que creer. Dijo que si haces el bien, serás aceptado. Pero cuídate que el pecado quiere dominarte. Como dije, eso no es el punto central, pero es interesante que Caín no necesariamente representa una persona que no ha creído. Aquí en 1 de Juan dice a nosotros, los creyentes, no ser como Caín, que mató a su hermano. Y hay que entender que es muy fácil asistir a la iglesia, leer la Biblia y no amarnos unos a otros, o incluso guardar rencor contra un hermano. Y hemos visto y seguiremos viendo en la Biblia que hay que perdonar, hay que ser tolerantes, hay que, recordar la manera en que Dios nos trata a nosotros. Él nos ha perdonado todo. Entonces, nosotros debemos perdonar y amarnos unos a otros. Y no es natural, hablando humanamente. Es algo sobrenatural que pasa cuando mantenemos la comunión con Dios. Es cuando mantenemos la comunión con Dios que podemos amar a los hermanos y no ser como Caín. Y luego, en 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Está hablando acerca del amor, que debemos amarnos unos a otros. Y es como un paréntesis aquí, que no debemos extrañarnos si el mundo nos aborrece. Igual como Caín,
aborreció o odió a su hermano porque era mundano. Es posible que Caín era creyente, pero se portó en una manera mundana, vamos a decir, como del mundo. Y igual como hizo Caín, siempre el mundo como sistema aborrece a los seguidores de Cristo. No es que todas las personas que no son cristianas aborrecen o odian a todos los cristianos, pero como sistema el mundo está contra nosotros y siempre va a ser así. No debemos sorprendernos por eso, siempre habrá mucha oposición, porque el mundo está en contra de Dios y entonces aborrece también los seguidores de Cristo. Hablando del amor, dice que debemos amarnos y poner nuestras vidas por los hermanos. 14 a 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan ha hablado ya de andar en luz y tinieblas en capítulo 1. En capítulo 3 ha hablado de ser del diablo o de Dios en nuestras acciones. Porque no está hablando de la posición, si la persona es salva o no, si tiene vida eterna o no. Porque está hablando a creyentes. Y dice, somos hijos de Dios. Y después de decir que somos hijos de Dios, dice que podemos ser de Dios o del diablo en nuestras acciones. Aquí, cuando el apóstol Juan habla de pasar de muerte a vida, no está hablando de nuestra posición como personas salvas, sino de nuestra experiencia, de nuestro andar, de nuestra comunión. Si estamos andando en la esfera de vida, la nueva esfera de vida o en vez de la antigua esfera de muerte, sabemos que estamos andando en esa nueva vida o la esfera de vida cuando experimentamos un amor para nuestros hermanos que viene de Dios. El amor entre los hermanos no comprueba que la persona se salva, sino que están andando con Dios, experimentando la nueva vida que Dios quiere que vivamos. El opuesto, permanecer en la muerte, quiere decir andar en la antigua manera de vivir, que es la muerte, o sea, andar en las tinieblas, como dice en 1:6. Capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, pasar de muerte a vida, en este contexto está hablando de nuestra experiencia. Y si guardamos odio contra un hermano, estamos permaneciendo en muerte en nuestro andar, en nuestras acciones. Y entonces, 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús mismo dijo que Dios no solo mira a las acciones, sino al corazón, ¿verdad? En el sermón sobre el monte, Jesús dijo que ustedes han escuchado, no matar, pero el que está enojado contra su hermano es homicida, básicamente. Está diciendo la misma cosa aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, este versículo, muchas personas lo leen y piensan, no, que si uno odia o aborrece a su hermano, no tiene vida eterna.
Pero no es el punto, porque recuerden que está hablando a personas que tienen vida eterna en cuanto a su posesión. Y está hablando de su hermano. Entonces, si es un hermano, tiene que ser la que la persona es cristiano. Pero permanente es clave. Esta palabra, permanente, es la misma palabra que normalmente se traduce permanecer en la carta, meno. Es permanecer, morar, es la idea. No tiene vida eterna permaneciendo o morando. No es que ninguna persona que odia a un hermano no ha recibido la vida eterna, que la persona no ha recibido la vida eterna. Es que la vida eterna no está morando, haciendo su hogar en esta persona. O sea que la nueva vida no está produciendo el cambio que debe producir. La vida eterna tenemos en el momento que creemos en Jesucristo. Es claro. Y Juan no tuvo dudas acerca de eso. Es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, en que escribió que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero la vida eterna debe producir algo en nosotros. Y decir que no tiene la vida eterna permanente o permaneciendo en él, es lo mismo como en capítulo 1, que dice que la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Hemos conocido la verdad, que la verdad no está actuando en nosotros si decimos esto. Si odiamos unos a otros, estamos viviendo en esa esfera de muerte. La vida eterna así no está produciendo el cambio que debe producir en nosotros. Y como dije, sigo diciendo que tenemos que entender que es una posibilidad. Es muy fácil pensar, no, si una persona ha creído en Jesús, es nueva criatura y va a amar a sus hermanos. Somos nuevas criaturas en nuestra posesión. Somos hijos de Dios si hemos creído en Jesucristo para vida eterna. Pero el cambio viene cuando andamos con Dios y crecemos. Y el amor es parte de ese cambio. El amor que debemos tener unos a otros viene de Dios. Y tenemos que andar con Dios para tener este amor en nuestras vidas. Porque muy fácilmente podemos alejarnos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la carne. Y la primera cosa que surge cuando uno está andando en la carne es rencor, pleitos, cosas así, entre las personas. Porque amar no es fácil. Podemos verlo fácilmente en el mundo alrededor, que las personas que no conocen a Dios no es que no pueden amar, pero viven normalmente con muchos pleitos, muchos problemas. Y nosotros podemos vivir en esta esfera si estamos andando en la carne. Jesús mostró su amor para nosotros en poner su vida por nosotros o dar su vida. Y eso es lo que dice en 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Igual como Jesús se sacrificó por nosotros, debemos estar listos a sacrificarnos para los hermanos. Y es probable que nunca tendremos que morir por un hermano, literalmente. Pero hay otros sacrificios. Tenemos que estar dispuestos a pasar el tiempo, a escuchar a un hermano, ayudar a un hermano en necesidad, sacrificarnos a nosotros mismos por un hermano no es solo estando dispuestos a morir físicamente, literalmente, por un hermano.
Porque fácilmente yo puedo pensar, si una persona pone una pistola en mi cabeza y dice, ¿quieres que te mate a ti o a tu hermano en Cristo aquí? Digo, que mata a mí. Fácilmente, pero vivir así, pensando en nosotros como más importantes que nosotros, no es fácil. Tenemos que pensar en cómo ayudar a nuestros hermanos y sacrificarnos. Y eso es la próxima sección, amar de hecho y en verdad. Describe cómo debemos amar unos a otros. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Otra vez dice, hijitos míos, pero dice que es un ejemplo en 17 de amar, estar dispuestos a sacrificarnos, poner nuestra vida por los hermanos, que debemos amar de verdad. Porque dice, si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y no le ayuda, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra vez vemos la misma palabra. Morar es la misma palabra, permanecer. Que cómo permanece el amor de Dios en mí si no estoy dispuesto a ayudar a un hermano que tiene necesidad. Si un hermano cierra su corazón a la necesidad de otro hermano, el amor de Dios, aunque esté presente en él, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, pero su amor no está haciendo su hogar en él, o sea, que no está cumpliendo su propósito. Dios quiere que su amor sobreabunde, que fluye de nosotros a otros, pero no es automático. Y me llama la atención, en esta sección, quizás estoy repitiéndome mucho, pero me llama la atención de que Juan incluso dijo que no solo que escribió la carta a cristianos, él dijo, ustedes saben la verdad. Indicó a ellos que eran cristianos más maduros. Y aún así sintió la necesidad, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablar tanto acerca del amor. Y como que no es automático, es algo que tenemos que pensar. ¿Cómo amar de hecho y en verdad? Porque si podemos pensar en un ejemplo de un matrimonio, aunque aquí no tenemos un consejo matrimonial, pero se puede aplicar, hablando acerca de amar de hecho y en verdad. Eso es poner en acción el amor, porque muy fácilmente yo puedo decir a mi esposa, te amo, amor, te amo. Está bien, es bueno decirlo para que ella recuerde. Pero ¿qué pasa cuando me pide que haga algo? Amor, ¿me puede ayudar con...? Si no estoy dispuesto a ayudarla, entonces, sí, yo he dicho, te amo, pero hay que mostrar el amor en las acciones y de verdad. Y lo mismo pasa entre los hermanos, que es muy fácil saludarnos, Dios te bendiga, y decir que nos amamos en Cristo. Pero la hora de la verdad es cuando uno tiene necesidad. Y no solo estamos hablando de que hay que hacer una ofrenda para ayudar con una necesidad física, sino también pasando tiempo, escuchando, orando uno por otro. Eso es poner en acción el amor. Amar de hecho y en verdad. El versículo 9 a 19 puede ser la conclusión de esta sección o el inicio del próximo. Yo entiendo que es la conclusión de lo que estaba diciendo.
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad en nuestras acciones, en nuestro andar. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El griego no tuvo puntuación, entonces a veces es difícil ver dónde estaba el punto o dónde inicia otro pensamiento, pero el punto sería que cuando amamos, de hecho, en verdad, tenemos la confianza de que estamos viviendo en la verdad y tenemos confianza en nuestra relación con Dios. ¿Confianza en qué sentido? Confianza de que estamos en comunión con Él. La confianza de que tengo la vida eterna, que soy salvo, no está basado en mi amor unos a otros, porque fallo mucho. Está basado en su promesa. Pero yo puedo analizar si estoy en comunión con Dios, si estoy amando a los demás, a mis hermanos como debo. Y eso me da una confianza. Aunque, incluso en estos momentos, nuestro corazón nos puede reprender, como dice en 20 a 24, habla de la confianza que podemos tener con Dios. Y dice en 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A veces nuestro corazón nos reprende, o sea que sentimos culpables, porque aun cuando intentamos amar a nuestros hermanos, fallamos mucho. Por ejemplo, un hermano me llama y necesita ayuda y quizás la primera cosa que sale, por lo menos en mi mente, es una queja, que yo quise hacer otra cosa. He fallado en un sentido, pero Dios sabe si en mi corazón estoy intentando hacer lo correcto y amar a mis hermanos. Tenemos que saber que Dios conoce todo. ¿En qué sentido? Que Él sabe si nuestras intenciones son buenas o malas. Claro que Dios sabe todo porque es omnisciente. Pero en el contexto está diciendo que Dios sabe si mi intención es seguirle a Él y obedecer a Él o no. Y Dios es muy rápido, vamos a decir, muy listo a perdonar nuestros fallos. Él sabe si tenemos la intención de amar unos a otros o no. Es lo que debemos pensar cuando nuestro corazón nos sorprende, porque sí fallamos. Pero también dice en 21, si nuestro corazón no nos sorprende, o sea que tenemos confianza de que estamos en comunión con Dios, haciendo su voluntad, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí vemos que para recibir lo que pedimos en oración tenemos que estar guardando sus mandamientos, obedeciendo a Dios. Desobediencia es una de las razones por las cuales Dios no responde a nuestras peticiones. No es la única, porque la Biblia dice que la oración tiene que estar según su voluntad, conforme a su voluntad. También que no debemos, si pedimos algo con malas intenciones, no nos va a responder. Y algunas personas dicen, no, pero la Biblia dice que cualquier cosa que pides te va a dar. Pero siempre hay que pensar en las otras cosas que la Biblia dice, como aquí, que es cuando obedecemos, que tenemos la confianza de que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y Juan habla de eso en la misma carta, en capítulo 5, cuando dice que
la oración tiene que ser sujeta a la voluntad de Dios. Eso es para aclarar lo que dice 5, 14 y 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sobre 15, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces uno podría pensar, pero si tiene que ser su voluntad, ¿para qué sirve la oración? Si Dios va a hacer lo que quiere de todas maneras. Pero hay cosas que Dios quiere hacer, que son según su voluntad, pero solo hace las cosas si pedimos a Él. A veces Él quiere que oremos. Tenemos que pedir a Dios, pero según su voluntad. Y tenemos que saber que si estamos andando en tinieblas o andando en pecado, sí podemos pedir cosas, pero Dios no tiene que respondernos, porque aquí dice que sabemos, en 22, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y tiene sentido que si estamos andando con Dios y tratando de hacer su voluntad, también lo que pedimos, pediremos según su voluntad, como Jesús diciendo que no sea mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Siempre hay que recordar el contexto. Porque, por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre tuvo un hábito durante algunos años de llevar al cumpleañero, si fue mi cumpleaños o de mi hermano o de mi madre, a cualquier restaurante donde quería ir y poder pedir cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a imaginar que fue mi cumpleaños, yo escogí tal restaurante. Fuimos, mi padre y yo estamos en el restaurante y mi padre dice, hijo, puedes pedir cualquier cosa que quieres. Yo digo, está bien, yo quiero un pony. No, pero me dijiste cualquier cosa. El contexto es que estamos en un restaurante y yo pude pedir cualquier cosa dentro de esa esfera del restaurante, del menú. Y lo mismo cuando en los versículos en la Biblia que dice que cualquier cosa, sujeta a su voluntad, es el contexto. Y en el último versículo nos recuerda que cuando guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en Él, manteniendo la comunión, y sabemos esto porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos da esta confianza. No leí otra vez 23. 23 dice, y este es su mandamiento, hablando de seguir sus mandamientos, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Está hablando de mantener una relación íntima con Dios, en que estamos en comunión con Él y Él con nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu puede revelarnos a nosotros que estamos lejos de Dios, que estamos pecando. Pero también nos puede dar la confianza de que sí, estamos en comunión con Dios. Entonces, para resumir, esta sección habló acerca del amor. ¿Por qué? Porque Dios sabe que pleitos, celos, rencor son naturales para los seres humanos. Es lo que surge naturalmente en los seres humanos, incluyendo en sus hijos, porque tenemos la carne todavía.
nosotros que somos hijos de Dios por fe en Jesucristo, tenemos la capacidad de amar como Cristo, pero no es automático. Tenemos la capacidad porque por medio del Espíritu Santo Cristo mora en nosotros, Él vive en nosotros y su amor puede actuar en nosotros y influir a los demás, pero no es automático. Tenemos que crecer, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en la luz. Y es algo que tenemos que aprender a poner en práctica. No será de un día a otro que vamos a ser perfectos en el amor. Nunca vamos a llegar a la perfección. Como dije, me llamó la atención que hablando a cristianos maduros, dijo, cuídense, que no sean como Caín. Porque siempre es una posibilidad ser egoístas, empezar a guardar rencor, porque a veces el hermano a quien guardamos rencor quizás nos hizo daño. Porque a veces un hermano en Cristo puede pecar contra nosotros. Quizás no ha pedido perdón, pero aún así no debemos guardar rencor y debemos amarnos unos a otros. Oremos. Dios, te damos gracias primeramente por tu amor y hemos visto tu amor en que mandaste a tu Hijo a este mundo y Él murió por nosotros, se sacrificó a sí mismo por nosotros porque nos amó, le mandaste porque nos amaste. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por la salvación, la vida eterna que tenemos en Cristo. Sabemos que si tuviéramos que ganar la salvación, nunca podremos ganarla. Gracias por regalarnos la vida eterna en Cristo. Y como hijos tuyos, sabiendo que somos hijos tuyos, queremos mostrar quiénes somos y queremos amarnos unos a otros como Jesús nos mandó. Pero ayúdanos a hacerlo, a ponerlo en práctica. Y cuando empezamos a guardar rencor o fallar en ese amor que tú quieres entre tus hijos, ayúdanos a volver a ti, a pedir perdón y clamarte a ti para que hagas tu obra en nosotros, para que tu amor sea evidente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.